Pero si los ejemplares de las fosas comunes eran carnívoros, cazarían solos o en pequeños grupos. Y la variedad de especies descarta una catástrofe sufrida por un solo clan. Hemos observado distintos tipos de terópodos, por lo que es imposible que pertenecieran al mismo grupo. No hay manera de que estos animales vinieran a este silo y se conservaran aquí juntos. Hay algo que se asemeja mucho a la ceniza volcánica en el suelo fosilizado que rodea a los dinosaurios. Quizá fuera como Pompeya, pero los esqueletos ya estaban en las fosas, así que no fue solo consecuencia de la erupción de un volcán, y tampoco fue una inundación. ¿Qué fue lo que acabó con las vidas de Wall Long y de sus compañeros de fosa? Eberth tiene una teoría. Pero hace falta algo de inventiva y muchos más datos sobre el comportamiento de estos animales cuando estaban vivos y podían desplazarse. Antes de nada, hay que encontrarles un hueco a estas criaturas en el árbol genealógico de los dinosaurios. Ese árbol viene a ser como una historia de cada una de las especies de dinosaurio y de su conexión y relación con el resto de especies. Este es el marco de referencia que nos permite entender todo lo que tiene que ver con su evolución. A primera vista, si echamos un vistazo al árbol genealógico, no parece surgir ningún parentesco directo con el Wallon. Pero hay formas muy imaginativas de trepar por ese árbol y saber a dónde van a parar sus ramas. Con un creciente entusiasmo, los científicos comparan el cráneo de Wallon, conservado en buen estado, con el de otros carnívoros similares. Enseguida, algo se hace evidente. Esos dientes, con un peculiar filo de sierra en forma de D, son sin duda cosa de familia. En un análisis posterior, se observa que la pelvis de Wallon presenta una gran protuberancia en medio del hueso principal de la cadera, algo muy revelador. Para los paleontólogos, estos dos rasgos son suficientes para adelantar casi 100 millones de años y afirmar que el Wallon es un tiranosaurio. Los tiranosaurios evolucionaron hasta acabar siendo animales gigantescos. Con cráneos enormes, mandíbulas terroríficas y músculos muy potentes. Por supuesto, son unos animales muy conocidos porque los rasgos del Tyrannosaurus Rex son muy reconocibles. Pero eran un grupo con una serie de características comunes. Las primeras formas de los colmillos del tiranosaurio están presentes incluso en el Guanlong. Tenía que haber algo en su alimentación similar a la del Tyrannosaurus Rex. De modo que el Wallon asume la responsabilidad de ser el primero de su estirpe, una estirpe legendaria como el ancestro más antiguo conocido de la familia del tiranosaurio. Como eslabón perdido del remoto periodo Jurásico, la línea sucesoria del Wallon puede haber dado lugar a 11 especies distintas de tiranosaurios, cuyo último escalón evolutivo fue el temible T-Rex. Pero no es el único dinosaurio del Gobi cuyos descendientes tienen nombres famosos y formas extrañas. Los científicos están empezando a identificar las genealogías del resto de nuevas especies descubiertas en la zona. Estas dos también proceden del mismo espacio en blanco de la historia de sus estirpes de gran renombre. Encontraron un ornitópodo muy primitivo, un dinosaurio con pico que evolucionaría hasta dar lugar a los grandes hadrosáuridos del Cretácico. Los científicos también descubrieron un primitivo ceratopsiano al que bautizaron como Jillon. Es el ancestro más antiguo de los dinosaurios con cornamenta y evolucionaría hasta el poderoso y extravagante Triceratops que conviviría con el Tyrannosaurus Rex. Es muy posible que el pequeño Jillon fuera el almuerzo de Wallon.
También se encontró al pariente lejano de otro personaje conocido, aunque un pariente algo raro. Se trata de un estegosaurio, con 2 enormes púas sobresaliendo del lomo. Para entendernos, se podría decir que tenemos a los representantes más antiguos de estas especies de animales. Es un momento muy emocionante. Gracias al descubrimiento de los dinosaurios del Gobi, ahora los científicos tienen muchos más datos sobre los orígenes de sus gigantescos descendientes. Cerca de las fosas también se descubrieron los restos de un enorme Mamenchisaurus con un cuello de 9 metros, el más largo de todos los dinosaurios. Seguramente el Mamenchisaurus era demasiado grande incluso para el Wallon. Y luego estaba el Jungarsuchus. Aunque puede parecer un coyote sin pelo, se trata de un ágil ancestro terrestre de los cocodrilos, los caimanes y sus primos. Aquí hay representadas tantas estirpes de los grandes reptiles que de un plumazo se ha tenido que volver a escribir la historia de los mayores gigantes que jamás pisaron la tierra. Le han dado un vuelco a la historia de esos animales. Para nosotros es una información muy útil a la hora de estudiar su evolución. El equipo trabaja con biólogos y dibujantes para darles vida a estas nuevas especies. Y la resurrección del Wallon en toda su gloria será uno de los hitos de la investigación. Todos quieren verle en carne y hueso. Cada uno de los huesos nos cuenta una historia, pero primero hay que encajarlo en un esqueleto. A continuación se averigua cómo se conectaban las articulaciones y el alcance de movimientos que permitían. A partir de los trazos más simples de los huesos y las articulaciones, los programas informáticos pueden generar imágenes muy vívidas de cómo pudo haberse movido el Wallon. Una vez integradas las articulaciones, los tendones y la masa muscular, se puede dar vida a una especie de Wallon cibernético. Puede mover la cabeza, abrir la boca y hasta sacar la lengua. Luego se le añaden los hombros, las caderas, los brazos y las piernas y ya tenemos a nuestro dinosaurio. La víctima potencial del Wallon, el Jinlon, también nos ayuda a comprobar la evolución de los dinosaurios en acción. El Jinlon es un pequeño antepasado de grandes dinosaurios como el Triceratops. Pero su cabeza ya parece apuntar maneras de lo que vendrá. Para saber a ciencia cierta cómo se podrían haber comportado estos dinosaurios, los paleontólogos observan la biología de los animales actuales. Aves, mamíferos, lagartos, cocodrilos. Todos ellos comparten rasgos óseos y aportan pistas sobre la musculatura de los dinosaurios. El paleobiólogo Greg Erickson está deseando saber qué aspecto pudo tener el Wallon en vida y cómo se desplazaba. Se trata de una criatura muy atlética. No hay más que fijarse en su morfología. Los brazos del Wallon son bastante largos con relación al cuerpo. Son más o menos como los míos, pero con grandes garras que usaban para hacerse con sus presas. Los poderosos rasgos de los tiranosaurios estaban empezando a hacerse patentes. Pero lo más asombroso son las notorias diferencias evolutivas entre el Wallon y su enorme descendiente. Tenía brazos muy largos y garras impresionantes. Los brazos del T-Rex eran más bien como 2 deditos. Lo interesante no es saber qué hacía el Wallon con sus brazos, sino por qué los extraños bracitos del Tyrannosaurus Rex evolucionaron de esa manera. Con el descubrimiento del Wallon, los científicos pueden ver la evolución de los tiranosaurios en movimiento. Los miembros anteriores fueron perdiendo utilidad a la hora de atrapar y sujetar a la presa, al contrario que la cabeza y los miembros posteriores que cobraron más importancia en la caza.
Tras años de estudios, análisis, recopilaciones, correlaciones biológicas y procesamientos informáticos, el Wanlong vuelve a andar 160 millones de años después. Tiene buena pinta. Con una longitud de unos 3 metros y unos músculos muy potentes, debió de pesar unos 75 kilos. Era una estilizada y astuta máquina de comer, rápida y ágil como un gato. El Wanlong tenía un cuello en forma de S, típico de la mayoría de los dinosaurios carnívoros, pero la posición de su cabeza era un poco más baja. El rasgo que más sorprende es su prominente cresta sobre la cabeza. Una cresta tan fina y frágil, casi con toda seguridad, no servía de mucho en una lucha de cornamentas. Es probable que la cresta hubiera tenido una función más visual. De esa manera, un Wanlong podría reconocer a otro Wanlong. El Wanlong fue el tataratatarabuelo de todos los tiranosaurios. Ligero de pies y equipado con brazos y garras impresionantes. Está claro que uno no querría encontrárselo en un callejón oscuro. Pero el Wanlong es relativamente diminuto en la escala de los tiranosaurios. De alguna manera su estirpe evolucionó desde un pequeño raptor al espeluznante Tyrannosaurus Rex de 6 toneladas. El T-Rex era un animal enorme, de 5.000 a 7.000 kilos. El Wanlong no llegaba ni a los 50. Era un animal mucho más rápido y mucho más ágil a la hora de perseguir a las presas. Probablemente pasaron de ser depredadores de animales relativamente pequeños a cazar presas más grandes y ser capaces de romper huesos con los dientes. Estos nuevos dinosaurios del Gobi nos han servido de mucha ayuda para saber que antes de tener ese tamaño tan descomunal, fueron animales muy pequeños. Ahora lo que nos preguntamos es cómo y por qué cada uno de esos grupos llegaron a hacerse tan gigantescos. Ese es un gran enigma del Jurásico Medio. ¿Qué hizo hincharse a los tiranosaurios? ¿Y a muchos de los demás dinosaurios? ¿Se trató de un proceso pasivo o hubo algo que los llevó a hacerse tan grandes? Ahora mismo lo único que sabemos es que sucedió. El paleontólogo Matt Carrano del Museo Smithsonian de Historia Natural cree que sea lo que sea que inició el proceso, ocurrió en el Jurásico Medio. Los nuevos ejemplares del Gobi, como el Wanlong, antecesor del T-Rex, parecían haber oído el pistoletazo de salida del gigantismo. Algo tuvo que ocurrir durante ese espacio en blanco del Jurásico para que estos reptiles recién descubiertos se convirtieran en criaturas colosales. Hay quien sugiere que un acontecimiento como el impacto de un asteroide o la erupción masiva de volcanes pudo haber desencadenado una gran extinción que barrió a tantas especies que las que quedaron apenas tuvieron competencia para crecer. Los datos geológicos de aquellas fechas indican que se produjeron innumerables erupciones volcánicas. Lo malo es que no hay muchas pruebas que demuestren que una extinción masiva como esta tuviera algún efecto en los dinosaurios. Otra de las teorías apunta al movimiento de las placas continentales. Cuando los dinosaurios eran pequeños, todos los continentes eran una gran masa en un clima muy árido. Pero al empezar a separarse, el clima se hizo más suave y húmedo, lo que multiplicó la vida vegetal. ¿Pudieron estas nuevas fuentes de comida ser el desencadenante? Quizá. Pero pudo haber otra consecuencia de la fragmentación de los continentes que aceleró de verdad los motores de la evolución: el aislamiento. Al igual que la ubicación apartada de lugares como Australia han permitido que la evolución experimente con nuevas especies de animales, el aislamiento de los nuevos continentes pudo haber sido la causa de la variedad de los dinosaurios. Normalmente, uno pensaría que eso habría impedido que los dinosaurios se hicieran